Buenos días, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es ahora sí de gran bendición el poderlos tener aquí entre nosotros. Vamos a realizar un estudio que en base a la lectura que ya se realizó, ya tenemos presente a quién nos vamos a referir, ¿verdad? Bueno, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a pedir que Dios nos guíe en este estudio y que vaya a ser de bendición para nuestras vidas. Señor y Dios, en esta mañana, Padre Santo, una vez más nos presentamos delante de ti para darte gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que tú nos das, el poder estar en tu casa de oración. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Padre, que tu gracia, Señor, nos acompañe para realizar este estudio. Que sea de bendición a nuestras vidas, Padre, que haya una enseñanza y que la podamos aplicar como hijos tuyos, Señor, así como tú siempre, Señor, nos has dirigido. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sentados, hermanos. Bueno, ahí tenemos, ya Lalo nos está apoyando para poder hacer la presentación. Y el tema del día de hoy nos dice que es el llamamiento de Moisés. Tenemos ahí la lectura, son muchos versículos de Éxodo que se resumió de alguna manera. Vamos a tratar de resumirlos, pero sí yo les pido que en casita nos demos a la tarea de poder realizar todo ese estudio, y son algunos solamente de los capítulos que se mencionan, porque realmente la vida de Moisés es muy amplia, muy amplia. Ahora pasamos a la siguiente lámina, y en esa siguiente lámina vamos a poder nosotros ver el objetivo del día de hoy. Y el objetivo del día de hoy nos apoya, maestro Pedrito, por favor. Dice que comprender la misión, ¿verdad? En algunas etapas de la vida de Moisés. No vamos a alcanzar a realizar todas, pero sí algunas etapas. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente la tenemos una interrogante. En esa interrogante nos dice, ¿quién fue Moisés? Y ahí nos da a conocer solamente, ahora sí, un panorama general de quién fue Moisés. ¿Nos ayudas con el primer punto, Fausto? Sí, ahí tenemos el significado de Moisés. ¿Quién le dio ese nombre a Moisés? Fue la hija del faraón, ¿verdad? Ahorita vamos más adelante a hacer una reseña. Después tenemos el siguiente punto. ¿Quién nos apoya? Dice que nació en Egipto. ¿Pero cómo? Si era israelita. ¿Qué podemos reducir entonces? Si nos recordamos un poquito más atrás, recuerdan que José, ya hicimos también el estudio de la vida de José. Bueno, pues fue José, ¿verdad?, quien llegó a Egipto, y que posteriormente su familia vino con él, después de que lo vendieron y todo, pero finalmente, y por eso fue que Moisés nace en Egipto. Seguimos con el siguiente punto. Ahí tenemos de dónde fue descendiente y quiénes fueron sus hermanos y sus padres. Más adelante tenemos otro punto.
Ahí nos están dando un panorama general de quién fue Moisés. Un personaje primeramente guiado, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Tuvo sus detalles, tuvo sus errores, pero nos vamos a dar cuenta que Dios preparó a Moisés. Y fue por un largo periodo y por varias situaciones tuvo que pasar Moisés. Pero finalmente, para Dios no hay imposibles. Así también, Dios nos prepara. El hecho que estemos nosotros aquí es ¿por qué? Porque Dios mueve corazones para poder estar en su casa de oración. Seguimos con el siguiente punto. Transmitió la ley. Esa ley, decimos que fueron ¿qué? Dios escribió los mandamientos, se los entregó a José para que finalmente los diera a conocer al pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, hasta ahí es un panorama general de lo que fue la vida de Moisés. Seguimos con la siguiente lámina, por favor. Ahí vamos a analizar ahora, dice 3 etapas en la vida de Moisés. Y la primera etapa se va a llamar la vida de Moisés. La dividimos así de una manera muy general por lo amplio que es. Tenemos algunos puntos. Si vemos ahí nosotros las imágenes, como que encontramos alguna referencia, ¿verdad? Vemos a una persona, claro que son imágenes que pues solamente el ser humano ha retomado, porque realmente pues no podemos decir que así fue la hija del faraón, ni que así fue Moisés, pero la primera imagen nos está dando a conocer de alguien que se está acercando, está en un río, y la otra de un personaje que está huyendo. Vamos a alcanzar a ver. Entonces, el primer punto de la vida de Moisés nos indica muy bien. Bueno, primeramente yo quisiera hacerles una reseña del versículo, del capítulo 1, muy amplio también en sus versículos, pero ahí nos está dando a conocer quiénes fueron los que entraron en el versículo número 1 del capítulo 1 de Éxodo, quiénes fueron los que entraron a la tierra de Egipto. Ahí mismo nos da a conocer un panorama que todos los de Israel iba creciendo. Era un pueblo que poco a poco fue creciendo, hombres fuertes, robustos, que mientras José vivió y el faraón, quien conoció a José, los israelitas, eran pues de alguna manera tratados. A medida de que muere José, juntamente con el faraón, cambia la situación de ellos. Aquí nos los menciona en el capítulo 1 de Éxodo. Pero este pueblo fue creciendo, el faraón que finalmente toma el puesto, pues como que le llama la atención y dice, no, pues es que se están multiplicando muchos. Tuvo a lo mejor miedo de que finalmente los israelitas en un momento se pusieran en contra suya. Para eso dio una orden y dijo, ¿saben qué? ¿Cómo podemos ir reduciendo a este pueblo? La orden fue, le dio a las parteras de ese tiempo y les comentó, mira, ¿saben qué? Cuando ustedes vayan con alguna mujer que vaya a dar a luz, ¿qué tienen que hacer? Si es hombre, lo tienen que quitarle la vida. Si es mujer, la van a dejar vivir. Qué terrible, ¿verdad? Recibir una orden así. Pongámonos en el lugar que nos dijeran, ¿sabes qué? Vas a quitarle la vida a este ser que acaba de nacer. Algo muy terrible. Nos menciona en el mismo capítulo que ellas tuvieron miedo
de Dios. Y no lo hicieron. Pero finalmente el faraón se da cuenta de esto y da la orden que eliminen. Entonces, ¿qué hace la madre de José? De Moisés, perdón. De Moisés. Pues cuando nace Moisés, lo esconde. Y dice que durante 3 años, pero ya no podía seguir ocultándolo. Entonces Dios le mandó la idea que ahora sí, en un canasto bien preparado, lo llevara y lo dejara en el río Nilo. Nos comenta el mismo capítulo que fue la hija del faraón quien llegó y recogió ese canasto y vio que era un niño. Entonces lo adoptó, pero por un tiempo lo dio, ¿verdad?, a que lo cuidara una mujer hebrea, que es, podemos decir, coincidencia. No es cierto, la mano de Dios ahí estaba, porque fue la misma madre de José, de Moisés, quien cuidó durante todo ese tiempo, que finalmente después lo entrega y Moisés vive en el palacio con el faraón. Es educado en las mejores escuelas, ¿sí? Así fue la vida los primeros años de Moisés, hasta que finalmente dice que vio cómo ahora sí los israelitas eran golpeados y salió a la defensa. ¿Por qué? Porque llevaba la sangre de ese pueblo. Pero en ese momento actuó con una manera impulsiva y mató a un egipcio. Posteriormente se dan cuenta, fue descubierto, él huye de las manos del faraón. Huye y nos dice que se va a refugiar ¿a dónde? A un pueblo, ya lo leímos, ahora sí, ya viene el llamamiento de Moisés. Y ahí tenemos los puntos. Leímos en el primer punto. El segundo punto, ¿qué nos menciona? Ahí tenemos. El siguiente punto. Y tenemos el siguiente punto. Llegamos entonces a lo que viene siendo cuando él huye al desierto, se casa, llega a dónde, nos dice que después de que huye, llega a Madián. ¿A la casa de quién? De Jetro. Dice que Jetro tenía hijas, ¿verdad? Muy bellas. Moisés se enamora de una de las hijas de Jetro, que fue la mayor, que lleva por nombre Séfora. Y tiene 2 hijos. Y ahí Jetro lo emplea como pastor. Pero vamos a recordar, ¿cuántos años vivió Moisés con el faraón? Permítanme, les voy a dar la cita bíblica en donde nos menciona. Nos dice que en Hechos 7:23 menciona que Moisés tenía 40 años cuando mató al egipcio. Entonces, ¿cuántos años vivió Moisés al lado de Faraón? 40 años. Después de esos 40 años, fue cuando huye y se va y llega a la casa de Jetro. En Hechos 7:30 menciona que pasaron 40 años cuando un ángel se le apareció en el desierto, en el monte del Sinaí, y luego
fue cuando se le apareció la zarza ardiente. Entonces 40 años se pasó como pastor. Y hasta ahí llevamos 40 años y 40 años. Ya tenía José entonces, ¿qué? 80 años de vida. Cuando ahora sí, Dios llama a Moisés. ¿Por qué llamó a Moisés? Porque dice que después de que se estaban multiplicando, recuerden que les mencioné, ¿verdad? Que el pueblo crecía y mandaron a matar a los niños. Dice que la opresión de los israelitas cada día era más, el trabajo era más fuerte. Entonces ellos clamaban a Dios y Dios escuchó el clamor del pueblo. ¿Qué vio Dios en Moisés? Acuérdense que había matado. Era un homicida. ¿Qué vio? El buen corazón. Independientemente de todo eso, dice que esos 40 años que estuvo como pastor, Dios tuvo que moldear el carácter, porque si mató nos dice que era un hombre impulsivo. Había crecido con el faraón. Pero durante 40 años, Dios moldeó el carácter de Moisés. Hizo un hombre humilde, de buen corazón. ¿Cómo? Para Dios no hay imposibles. Así también nosotros reflexionemos. A lo mejor por ciertos momentos de nuestra vida hemos pasado por varias situaciones. A lo mejor hemos endurecido nuestro corazón. Pero Dios tiene un propósito para nosotros, así como lo tuvo en la vida de Moisés. Dios ya tenía un propósito para Moisés. Acuérdense que estos estudios todos van referentes a la predestinación. Moisés ya estaba predestinado, que iba a ser el guía de toda una nación, de todo un pueblo, no solamente de su casa. Dice que los israelitas era un pueblo sumamente grande. Entonces Dios tuvo que poner en Moisés a un líder, a un buen líder que los dirigiera. Imagínense si muchas veces a lo mejor entre dos personas no nos ponemos de acuerdo en cuanto a ideas. Imagínense si hablamos de todo un pueblo grande, se necesitaba paciencia, sabiduría y con un carácter, pero un carácter espiritual. ¿Tendremos nosotros ese carácter espiritual, hermanos? Si no lo tenemos, vamos a pedirle al Señor que nos moldee, que nos dé ese carácter espiritual. ¿Por qué? Porque también ustedes, así como yo, somos líderes. Y Dios tiene un propósito para nosotros. Somos líderes en nuestro hogar. Pues podemos ser líderes en el trabajo. Podemos ser líderes en nuestro pueblo. Podemos ser líderes a lo mejor como abuelos, pero sí tenemos que permitir que Dios nos dirija de una manera espiritual, porque fue lo que tuvo Moisés, un carácter espiritual que le permitió sacar a un pueblo, llevarlo y trabajar con ellos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Hasta ahí en la primera etapa de Moisés vimos la vida. Ahora tenemos la siguiente etapa, que es el llamamiento de Moisés. Ayúdenme a darle lectura, por favor, el primer punto.
Dios habla a Moisés. Ya leímos este pasaje, nos dice que Moisés, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo? Lo leímos. Dice que tuvo que taparse, ocultar su rostro él, porque tuvo miedo de ver a Dios, ¿verdad? Y solamente Dios le estaba hablando. ¿Cómo ha de haber sido la voz de Dios? ¿Hay imposibles para que Dios nos hable? Claro que no, pero para eso debemos estar preparados. Qué hermoso sería, ¿verdad? Poder escuchar la voz de Dios. Sería lo más maravilloso. Pues hay que prepararnos. ¿Queremos llegar a ese grado de Moisés? Tenemos que prepararnos. Tenemos que tener un carácter espiritual para que Dios nos guíe. El siguiente punto, por favor. Dice que Dios revela a Moisés. ¿Cómo? No solamente era con la idea de Moisés o de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar allá y ahora tú vas a hacer esto. No, Dios le da indicaciones a Moisés. ¿Cómo iba a ser? ¿De qué manera tenía que acercarse? Primeramente, ¿quién? Al faraón. Pero ahí también nos dice que Moisés en un momento se negó y puso varios pretextos. El siguiente punto, por favor. ¿Sí? Ahí está, en donde dice, Dios le dice, pero ¿cómo es que tú me mandas a mí? Dice que era corto de palabra, que era tartamudo. Él mismo se empieza a poner, ¿qué? Temores, se da temores. Yo lo alcanzo a interpretar de que a lo mejor él conociendo cómo era, cómo se gobernaba, cómo eran los egipcios, yo creo que por un momento él sintió temor. ¿Cómo que yo voy a ir allá? ¿Qué les voy a decir? Pero Dios le dijo que él iba a estar con él. Dios iba a hablar y él a su vez iba a hablar después con su hermano Aarón. Porque lo envió y le dijo, ¿sabes qué? No vas a estar solo, yo voy a estar contigo. ¿Cuántas veces nos hemos tenido nosotros que enfrentar a varias situaciones? Moisés se tenía que enfrentar a un faraón y a todo un pueblo. A lo mejor en nuestro caso, nosotros nos hemos tenido que enfrentar a varias situaciones. ¿Hemos acudido a Dios? ¿O lo hemos querido resolver con nuestras propias fuerzas de ser humano y no fuerzas espirituales? ¿Cómo hemos actuado? Porque muchas veces hemos sido así, ¿verdad? Actuamos de una manera impulsiva. No pensamos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? O sentimos ese temor. Pero si retomamos el papel de Moisés y escuchar que Dios le mencionó, no estarás solo, yo estaré contigo. Así también nosotros, hermanos, cuando nos encontremos bajo ciertas situaciones, vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a pedir la guía de Dios para que podamos tener esa respuesta y Dios es quien nos va a dirigir. No estamos solos. Tenemos a un Dios de poder y de gloria que Él envía a su Espíritu Santo y Él es quien nos va a dar respuesta. Tenemos las Sagradas Escrituras para poderlas leer
Y ahí también encontrar la respuesta que nosotros necesitamos. Así como Dios le estaba indicando a Moisés. Tú ve, le estaba dando la seguridad. Si yo te estoy dando una orden es ¿por qué? Porque se va a cumplir, porque mi señal ya está dada y mi pueblo va a tener que salir. El siguiente punto. Dios le da señales. Acuérdense cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mete tu mano derecha al costado de tu corazón. Y Moisés lo realizó, metió la mano y la sacó. Dice que toda leprosa. Imagínense que en ese momento nosotros estemos así. Dice, Moisés se sorprendió, ¿verdad? ¿Cómo tener así mi mano? Dios nuevamente le dice que la vuelva a meter y la saca limpia. Ahí Dios está mostrando la grandeza y el poder de Dios. Y le está diciendo, ¿quieres más, Moisés? Moisés aún así, dice que se rehusaba. Le pregunta, ¿qué traes en la mano? Él como pastor, ¿qué traía? Una vara o un báculo. Le dice, ¿qué traes en la mano? Moisés responde y le dice, está la vara. Tírala al suelo. Se convierte en una serpiente, en una culebra. Y dice, tómala por la cola. Y se convierte en un bastón. Dice, aquí estoy yo, Moisés, ¿aún quieres más? Así también nosotros. ¿Qué hacemos? Dios ha manifestado, Dios está presente todos los días con nosotros. Todos los días yo le pregunto, ¿en algún momento nos ha faltado nuestros alimentos? No. Si ahora nos ponemos a pensar los días pasados, angustiados veíamos que la lluvia no venía. O no sé si no lo vimos de esa manera. Pero Dios tiene tiempos y podemos ver la maravilla. Quienes siembran, ¿no se sienten contentos y gozosos? ¿Por qué? Porque saben que van a levantar una cosecha. Pues ahí está la mano de Dios, hermanos. Ahí está la mano de Dios. Ahí está el poder de Dios. Dios nos ama y nunca nos va a dejar. Pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su palabra. Eso es lo que Dios pide. Obediencia. Tener un carácter espiritual. Y dirigirnos en base a su ley. ¿Tenemos y alcanzamos a cubrir todos esos requisitos? ¿O estamos en proceso? Acuérdense que Moisés no fue de la noche a la mañana. Fueron 40 años que Dios trabajó con Moisés. ¿Cuántos años de vida llevamos nosotros? Algunos más, algunos tenemos menos, algunos jovencitos, algunos niños, pero Dios está presente. Entonces, yo creo que en la vida de Moisés alcanzamos a tener una gran enseñanza en el cual nosotros podemos someternos, no mañana, no pasado, hoy, para poder alcanzar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Pasamos al siguiente punto. ¿Alguien que me apoye en leer? ¿Ya son todos los puntos de ahí? Bueno, ahí tenemos hasta el llamamiento de Moisés. Y pasamos con la tercera etapa.
la salida de los israelitas del pueblo de Egipto. Hasta ahí, ¿qué pasó antes? Todo lo que tuvo que hacer Moisés, finalmente hubo un propósito. Lo que habló con el faraón, no fue fácil. Acuérdense que ahí nos mencionan todas las plagas que hubo, hasta que finalmente, ¿cómo fue que el faraón accedió? Hasta que le quitó la vida de su hijo. Dios dio la oportunidad, Dios no actuó. Luego, ¿verdad? Dios le dio al faraón varias oportunidades también. Así también nosotros, cuando actuamos a lo mejor de alguna manera impulsiva, Dios nos da oportunidades, como se las dio al faraón. Pero cuando no obedecemos, dice que Dios nos llama severamente. Nos ama, dice que el que ama a su hijo lo corrige. Dios no somos hijos de Dios. Y si no obedecemos, Él también nos corrige. ¿Qué hizo con el faraón? Tuvo que ponerle una prueba de manera que reflexionara, de manera que él viera que Dios, dentro de sus propósitos, era llevar al pueblo, a su pueblo amado. ¿Y qué fue? Quitarle la vida de su hijo. Pero después de eso, ¿qué pasó? ¿Así de fácil los dejó ir? No, ¿verdad? Dice que nuevamente persiguió. Y vamos a ver ahora en la salida del pueblo de Egipto. El siguiente punto, por favor. Apóyenme dándole lectura porque de aquí no alcanzo a ver. Ahí tenemos, exigió. Y ya comentamos. El siguiente punto. Las pruebas que Dios puso. Ya la comentamos también. El siguiente. Dice que finalmente el pueblo de Israel salió. Ahora vamos nosotros a trasladarnos a nuestra vida. Cuando hemos enfrentado alguna situación, ¿nos hemos quedado para toda la vida con esa situación? Caso de enfermedad, ¿nos hemos quedado permanente con esa enfermedad para siempre? No, ¿verdad? Dios manda sanidad. Cuando hemos pasado por alguna angustia, ¿está permanente? No, Dios nos libera de eso. Entonces, ahí está la presencia de Dios. En los cultos aquí cuando piden, ¿verdad? Que nosotros, si alguien quiere decir, ¿verdad? Que por qué da gracias a Dios, y es cuando nosotros manifestamos. Si en alguna enfermedad, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya nos liberó de eso. Si en algún momento, por alguna otra situación, también damos gracias a Dios. Así también le pasó al pueblo de Israel. Después de todos esos 40 años que vivió bajo el yugo de Egipto, Dios los liberó. ¿Por qué los liberó? Porque veía, si no en todos, pero en la mayor parte, veía, ¿verdad?, el amor que le tenía a Dios. Cómo ellos también de alguna manera se gozaban pertenecer a ese pueblo amado por Dios. Pues ahora nosotros, hermanos, así nos debemos de gozar. ¿Por qué? Porque somos un pueblo amado por Dios. Hace unos cuantos meses celebrábamos, ¿qué? El centenario. Somos bendecidos por Dios, porque Dios nos da esa oportunidad de formar
parte de este pueblo. El que nuestros antepasados hayan traído la palabra de Dios y ahora nosotros conocerla, disfrutarla, gozarla, regocijarnos. Esa es una gran bendición. ¿O no lo sienten así, hermanos? Claro que sí. Y nos debemos sentir gozosos de ello. Formar parte, ser la primera iglesia que se fundó aquí en nuestro municipio. Esa es una gran bendición. Si lo comparamos con el pueblo de Israel, nos sacaron ¿de qué? De esa idolatría. Ya no formamos parte de esa idolatría. Ahora nos sentimos libres de poder decir que creemos en ese Dios único y verdadero, que día a día nos abraza con su Espíritu Santo y que estamos dentro de la gracia de Dios. Esa es bendición, hermanos. Ese es júbilo, hermanos. ¿O no se sienten gozosos de formar parte de este pueblo? Claro que sí, hermanos. Es un gozo el de decir, Señor, solamente creo en ti. Tú eres el que eres y henme aquí, Señor. Aquí estoy para servirte todos los días de mi vida. Y eso es de gran bendición. El siguiente punto. Gracias. Dios no los dejó solos, dice que iban sobre el desierto. ¿Qué pasó los días con mucho calor anteriormente? Y no estamos en un desierto, ¿verdad? No estamos bajo una temperatura que estamos acostumbrados de a lo mejor 20, 25 grados. Ya cuando lo sentíamos de 30 grados, ¿cómo nos sentíamos? Terribles, ¿verdad? En la casa no soportábamos estar. Imagínense el pueblo de Israel. Pero Dios les dio protección. Los cubrió con una nube. Qué amor tan grande de Dios, cuidar a su pueblo. Así también nosotros. Esa nube está con nosotros, porque era la mano de Dios guiándolos, cubriéndolos. Continuamos con la siguiente lámina, por favor, Lalo. Ahí tenemos. ¿Qué nos dicen en el punto de esta lámina, el primer punto? Llegan al Mar Rojo y Dios divide las aguas para que los israelitas pasen. Éxodo 14, 21 y 22. ¿Qué hace Moisés? Moisés, cuando vio nuevamente que los israelitas eran perseguidos por los egipcios, dice que acude a Dios y así como le pregunta, ¿y ahora qué hago? Nos siguen persiguiendo. Dios nos menciona en la Biblia, ¿verdad? Que Dios le dice, bueno, ya te di la señal que estoy contigo, ¿qué tienes que hacer? Pues, ¿qué hizo? Levantar la vara que traía y dice que el mar se abrió y los israelitas pudieron pasar. ¿Y qué le pasaron a los egipcios? Ahí, ¿verdad? Dios nuevamente cubrió el mar y ahí se quedaron los egipcios y ellos pasaron a salvo a la tierra que les había prometido. Dice que era una tierra donde fluye leche y miel. Imagínense. Qué grandeza de Dios, ¿verdad? Su propósito era llevarlos y no los iba a dejar. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Creyeron? No, ellos temían, porque ¿cuántas veces le reclamaron a Moisés? Mejor nos hubieses dejado allá. Dios les dio de comer, Dios les dio agua,
Dios los cubrió. Así estamos nosotros también, hermanos. Dios nos guarda en todo momento. El siguiente punto, ayúdenme. Ahí nos está mencionando, ¿verdad? Bueno, con esto nosotros podemos decir que la mano de Dios es fiel, que siempre está con nosotros, que no temamos en algún momento, pero siempre debemos dejarnos guiar por Él. Somos, de ahí venimos nosotros de ese pueblo elegido. Pues ahora estamos ahí. ¿Qué nos toca, hermanos? Solamente guardar la palabra de Dios, guiarnos por la palabra de Dios, seguir las enseñanzas. Recuerden que las promesas de Dios hacia nosotros son grandes, son únicas. Solamente está en que nosotros nos dejemos alcanzar. Y de esa manera, más adelante, la siguiente lámina, por favor, Lalo. Tenemos unas pautas para la reflexión. Yo les pido que en casa, porque ya el tiempo no nos alcanza, que en casita por favor las analicemos y que demos respuesta a ello. ¿Para qué? Para que podamos nosotros siempre reflexionar qué estamos haciendo. Porque en ocasiones nos cuesta trabajo, ¿verdad? Que Dios es el que está con nosotros, que Dios es el que nos guía. Espero que el estudio de esta mañana haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y de reflexión para cada uno también. ¿Para qué? Para que esta enseñanza no solamente quede en nuestros oídos, sino que podamos aplicarlas. Algo muy importante, acuérdense que como Moisés somos líderes. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y si aún no descubrimos ese propósito, vamos a pedirle a Dios que Dios nos los dé a conocer para poder alcanzarlo, para poder servir, porque podemos servir de diferentes maneras. Desde el lugar, yo ya se los mencionaba al inicio, podemos servir a Dios desde el lugar de un trabajo, en nuestra casa, en nuestra comunidad, desde el lugar en donde estemos. Demos nosotros esa enseñanza que conocemos al Dios verdadero, que Él es quien gobierna nuestras vidas y que estamos siempre presentes con Él. Con esto terminamos el estudio y gracias y que sea de gran bendición. Amén.